Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias como siempre por vuestra asistencia, chicos. Tenemos aquí, presentando esto como Eurovisión, a gente de Cultura General de Castilla-La Mancha, grupo de los martes, grupo de los viernes, alemán, alguno de italiano, alguno de francés y gente de castellano para extranjeros a los que hoy les voy a dar la bienvenida más efusivamente porque se van a tragar una conferencia de algo más de una hora, la mitad con acento manchego y la otra mitad con acento porteño, que es el único que yo sé hacer en argentino. Y de música y cine, que también hay gente. Ah, vale. Que yo presumo mucho de que son solo mis alumnos, pero no. Tenemos de todo. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Me da casi vergüenza presentar otra vez la actividad en la que estáis, pero ya sabéis que estáis en un ciclo de conferencias que se llama La Voz del Mes, que es un ciclo de conferencias que se inició el curso pasado gracias a la mente maquiavélica del señor que tengo aquí al lado, don Carlos Sáez, profesor de Lengua y Literatura del Centro, del Departamento de Comunicación, y que siempre, y esto sí que me gusta destacarlo en cada conferencia a la que venís, siempre está luchando porque en este centro, además de las clases normales en las que nuestros chicos se tienen que sacar su título de secundaria o en la que estamos aprendiendo idiomas, la gente tenga una oportunidad de poder ver otros mundos, al menos en lo que a literatura se refiere, ¿no? Y eso es lo que consigue Carlos con la charla de La Voz del Mes. Este ciclo de conferencias nace con la ilusión de poder mostrar a los alumnos del centro las literaturas que tradicionalmente consideramos fuera del canon occidental típico. A ver, que estamos en la discoteca. Enciende las luces de sala y enciende las de aquí arriba, que fueron las primeras que diste que estaba bien. No, bueno, ahora. Esas, perfecto. No toquen más. Estáis muy oscuros, estáis bien, ¿no? Vale. Bueno, enciende la de sala, pero bueno. Charles, ¿aquí ha pasado algo? Nada, no pasa nada. Que no se de la pantalla, no pero sigue grabando, ¿no? Pasa, vale, fenomenal. Bueno, pues eso es un poco La Voz del Mes, chicos. Descubriros nuevas literaturas. Este año, además, nos hemos metido de lleno en mucho de lo que consideramos las canciones o la canción popular, ahora veremos, de distintos países o culturas. Los que estuvisteis ya en aquella charla maravillosa de Corín Tellado y la copla Manual de Instrucciones sobre el Matrimonio, quedasteis encantados. Contra todo pronóstico, la última de las escritoras nativoamericanas también les encantó, que decíamos, ¿quién va a venir aquí a oírnos hablar de Indias? Pues os gustó un montón. La de hoy tenía una idea inicial y era, 14 de febrero, Día de los Enamorados, con esto de la exaltación del amor, vamos a hablar del tango argentino, que nos parece tan pasional, tan romántico, hasta que Carlos dijo, ojito, que una cosa es el amor y a lo mejor en las antípodas está el tango, ¿no? Bueno, ya vamos a reflexionar un poco sobre qué son estas letras del tango de las que vamos a hablar hoy y cómo en muchas ocasiones el tango parece que es el manual de instrucciones de lo que es lo que hoy se llama relación tóxica, ¿no? Eso que te dicen de aléjate de esto, identifica estas cosas, pues en el tango a veces ni disimulan, ¿verdad, Carlos? Ya, ¿para qué? Con el corazón bien abierto. Nada más, chicos, ya sabéis, una horita y cuarto, empezamos con toda la charla de Carlos y toda la información teórica y al final yo leeré unas cuantas letras de tangos argentinos y me vais a permitir pues que lo lea un poco también intentando imitar el acento argentino, porque el tenés, sabés, podés, si no se hace así y se hace en manchego, pues como que desviste mucho, no engalana tanto como si lo hiciese aquí Cecilia Roth. Nada más, chicos, doy paso a Carlos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues buenos días, feliz día de los enamorados a los que estéis enamorados y a los que no, pues feliz día de la energía, que también es hoy, ¿de acuerdo? Es decir, por lo menos que haya ánimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy nos vamos a meter con el tango, que es un tema que a mí me gusta especialmente porque, bueno, desde que tengo uso de razón, por lo menos desde el que recuerdo, siempre me han encantado los tangos. Es decir, Carlos Gardel para mí es Dios, y luego fui conociendo a otros cantantes como Roberto Goyeneche, Julio Sosa, sobre todo el enorme Edmundo Rivero. Yo digo, y pues ahí uno va descubriendo un mundo
bastante curioso, ¿no? Es decir, ¿por qué me empezaron a gustar a mí los tangos? Pues porque yo creo que tenía 14 años, ¿no? Y esto de que salieran los malevos ahí con los facones y matándose unos a otros me parecía una cosa así como muy divertida. Luego con el tiempo uno ya se calma, y se da cuenta de que el tango tiene bastante más mundo que eso, que facones y pebetas muertas y estas cosas. ¿De acuerdo? Otra cosa que me llamaba mucho la atención era precisamente ese lenguaje, ¿no? Es decir, ese lunfardo, eso que no sabemos muy bien si es una jerga, dialecto, argot o qué demonios es, que es eso de percanta que me amuraste y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un par de poemas en los que, o sea, un par de letras, sobre todo un poema que es un soneto, que a mí personalmente me vuelve loco, que es que son una auténtica exhibición del lunfardo, y de hecho en la página del blog, una de las cosas que os he dejado de momento, a espera de colgar el vídeo, ha sido un diccionario del lunfardo. ¿De acuerdo? Es decir, para que cuando leáis las letras sepáis un poco lo que están diciendo, ¿de acuerdo? Porque sí que es una cosa, además es muy curioso este lunfardo, porque tiene, por ejemplo, unas gradaciones respecto a los tipos de hombres y a los tipos de mujeres que son verdaderamente curiosísimas. Es decir, no es lo mismo una percanta que una mina, que una pebeta, que una bacana. Ni es lo mismo un taita que un bacán. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a parar? ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa muy curiosa ese tipo de gradaciones que se producen, yo digo, a la hora de la definición de este tipo de gente. Pero vamos a empezar un poquito por qué es el tango, ¿de acuerdo? Y dónde surge el tango, que quizás sea... Luego va a aclarar muchas cosas, es decir, el origen social e histórico del tango explica mucho, digamos, ese malevaje, es decir, toda esa aparición de los malevos, de la delincuencia, de esas relaciones tóxicas que hablaba Lidia, que es que además que son tóxicas, pero tóxicas, ¿de acuerdo? Que además que me queda muy curioso, porque yo cuando me lo sugirió Lidia hacer para el día de San Valentín, hablar sobre el amor en el tango, yo inmediatamente dije que sí, ¿no? Es decir, más que nada porque sabéis que la mayor parte de las charlas que hacemos aquí las dedicamos a las mujeres. Entonces suponía irnos al polo contrario, es decir, a una poesía, por decirlo de alguna manera, tremendamente masculina. Es decir, pero masculina en el peor sentido de la palabra. ¿De acuerdo? Y decir, y quizá ahí reside un poco el interés de esta charla, es decir, que es marcar un poco ese contraste con lo que, digamos, con lo que hemos estado viendo habitualmente. De hecho, las siguientes van a ser las cantantes italianas, ¿de acuerdo? Con lo cual volvemos otra vez a esa feminidad. Bueno, pues el tango surge más o menos hacia la década de 1890, ¿de acuerdo? En Argentina no hay una fecha exacta, igual que tampoco hay un lugar donde se pueda decir. Los bonaerenses y los montevideanos pues se pelean, es una lucha que llevan ya histórica, es decir, sobre quién inventó el tango, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y dónde surgió? Si surge en Montevideo, si surge en Buenos Aires, pero es que en Buenos Aires la cosa es más graciosa porque hasta los barrios se pelean, ¿de acuerdo? No, nació en Corrientes, no, nació en el sur. Es decir, es una cosa bastante llamativa. Y es una música que surge concretamente en un contexto de unas oleadas de inmigración masivas, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de que entre 1890 y 1915 aproximadamente llega más de 1 millón de personas a Argentina, ¿de acuerdo? Todos varones, todos jóvenes, es decir, y todos, digamos, obreros no cualificados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué provoca esto? Pues que lógicamente toda esta población van a tener, por un lado, digamos, ese desarraigo, tened en cuenta que muchos de ellos son italianos, ¿de acuerdo? Echad un vistazo a la selección argentina de fútbol. Apellidos, ¿no? ¿De acuerdo? Parece, sí, los apellidos de la selección argentina de fútbol. Empezando por el entrenador Solari, hasta Messi, todo tiene apellido italiano. ¿De acuerdo? Es algo que es bastante curioso. La emigración italiana fue brutal. También la española, alemana, es decir, hubo una oleada enorme. Y claro, ¿qué sucedió? Pues que la población de Argentina, y concretamente la población de Buenos Aires, tened en cuenta que no podemos alejar nunca el tango de las ciudades, ¿de acuerdo? El tango es una música absolutamente urbana. Es decir, surge en un contexto urbano y sobre todo en un contexto, como dicen ellos, de arrabal. Es decir, en un contexto de los suburbios. Es decir, que ya vemos que ahí tiene ese lado canallesco, un poco lo que le va a suceder después a la salsa, en su momento que surgen los barrios como Brooklyn, en Nueva York, es decir, esos barrios también, digamos, suburbiales, arrabalescos. Fijaos que además la salsa surge también a partir de un movimiento de inmigración, ¿de acuerdo? Los movimientos de inmigración en toda la canción popular son importantísimos siempre.
¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque aportan a las músicas que ya existen en un sitio, aportan otro tipo de tonalidades diferentes que provocan una fusión de elementos que luego suele ser tremendamente interesante, ¿de acuerdo? Con el tango sucedió esto, es decir, ¿qué es lo que sucede? Los italianos traen, por ejemplo, digamos, las melodías de la canción popular italiana, la canción napolitana, etcétera, 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 y los alemanes, por ejemplo, van a aportar el acordeón, que después ellos lo harán con un instrumento más económico que el acordeón, que es el bandoneón, ¿de acuerdo? Es decir, esta cosa que ellos estiran así y demás, que es un instrumento a veces un tanto lamentable en cuanto a su sonido, pero bueno, cuando lo toca Aníbal Troilo se muere uno del gusto. ¿De acuerdo? Es algo ya. Cuando lo toca el gordo es algo. Hablaremos ahora de los motes de los cantantes, ¿de acuerdo? Hablaremos de los motes porque algunos son tremendamente cursis, el zorzal, que es Carlos Gardel, ¿de acuerdo? También era el morocho del abasto, ¿de acuerdo? Y luego están Edmundo Rivero, el feo, Aníbal Troilo, el gordo, Roberto Goyeneche, el polaco, ¿de acuerdo? Son motes bastante curiosos. Hablaremos de esto de los nombres también en un momento. Pues yo digo, digamos, todas estas influencias, por ejemplo, la influencia instrumental alemana, algunos palos del flamenco, por ejemplo el tango, los tanguillos van a influir también en el origen de esta música, menos de lo que queremos los españoles, ¿eh? Eso también es cierto, que bastante menos de lo que queremos, y se van a mezclar sobre todo con músicas ya folclóricas autóctonas de Argentina, es decir, la payada, la milonga, el candombe, etcétera, músicas que ya están un poco dentro de en ese ambiente, pero que al llegar al arrabal, digamos, al llegar a Buenos Aires, van a coger una dureza que no tenían previamente. Es decir, para que os hagáis una idea, la milonga, el candombe es lo que hacía Atahualpa Yupanqui, ¿de acuerdo? Es decir, estas cosas que muy bonitas, ¿de acuerdo? Decimos, jo, qué bonito, pero que no tiene esa dureza. Luego yo había esa frase de, porque no engraso los ejes me llaman abandonado. Y ¿se puede hacer una canción a partir de esta frase tan idiota? O sea, no sé, yo siempre me lo he planteado. Eso, engrasa los ejes, leche. O bueno, ¿para qué vas a engrasar los ejes del carro si luego te lo van a robar como Manolo Escobar? O sea, que también es tontería. Ya lo digo, pero bueno, sí, porque luego le quitan los clavos pensando que eran de oro, de limpios que los tenía. Ya empiezo a tirar de letras, vamos mal, estoy entrando en el lado oscuro, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo digo, pues se va, al entrar, digamos, dentro de lo que es la ciudad, ¿qué es lo que sucede? Pues que, por ejemplo, las instrumentaciones van a reducirse, ¿de acuerdo? De los grupos de guitarras de cuerda pulsada con que se interpretaba la milonga, el candombe, etcétera, van a pasar a 1, 2 guitarras, como mucho 3, y luego... Y esto va a ser durante mucho tiempo, ¿eh? Si escucháis, por ejemplo, la discografía de Gardel, veréis que prácticamente hasta los últimos años son con grupo de guitarras, ¿de acuerdo? Hasta los últimos años son grupo de guitarras. Y el grupo de guitarras, además, esas guitarras que tienen un sonido muy peculiar de ran, 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 ¿no? Es decir, que suena ahí como rascagatos un poco, es una cosa bastante curiosa. Y yo digo, ¿qué es lo que ¿qué es lo que se va a cantar? Las letras, digamos, de ambiente rural que tenían las milongas, que tenían los candombes, van a variar completamente. ¿Qué van a cantar? Pues su vida. Es decir, la vida que tiene esta gente. ¿A qué se dedicaba esta gente? Os digo, obreros no cualificados, ¿de acuerdo? Conseguían los trabajos que podían cuando podían. Cuando no, ¿qué hacían? Pues se tenían que dedicar a la delincuencia. ¿De acuerdo? Es decir, ¿y esto qué va a provocar? Pues que realmente en la mente de estos señores que viven, que están solos, entre otras cosas, vaya desarrollándose este concepto de la hombría, este concepto del varón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo viven en un sálvese quien pueda. Es decir, en una pelea, ¿quién gana? Pues el más fuerte, el que mejor maneja la navaja o este tipo de cosas. Entonces van a aprender, digamos, este tipo de cosas y esto van a llevarlo a todas las dimensiones de la vida. Es decir, esta varonía, por decirlo de alguna manera, lo van a llevar absolutamente a todos los niveles. Tened en cuenta que es una época también donde hay conflictos laborales importantes en Argentina, es la época de Hipólito Yrigoyen, es decir, en la cual se pasa de un gobierno que había sido, bueno, decimos que en España tenemos corrupción. ¿De acuerdo? Comparado con lo que había en Argentina en esa época, lo que tenemos nosotros es de una honestidad absolutamente cristalina. ¿De acuerdo? Y de hecho, esto ¿en qué se apoyaba? Pues se apoyaba pues, en el sufragio censitario, en una serie de cosas. En cuanto llega el voto secreto, ¿qué sucede? Que mandan a todo ese partido al carajo. ¿De acuerdo? ¿Y quién va a entrar? Va a entrar Hipólito Yrigoyen, que digamos es el que va un poco a poner un poco de orden en el asunto. Tampoco te crees que mucho, ¿eh?
Va a hacer una miaja sábado, pero ahí está, un poquito más, es decir, un poquito de limpieza general y ya, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, yo digo, esto va a seguir hasta que llega Perón, es decir, Perón que luego llega un poco más tarde, en los años 30, yo digo 30, 40, no recuerdo ahora mismo cuando llega Perón, pero bueno, es decir, que además el cambio del peronismo va a traer un cambio importante en el tango, ¿de acuerdo? Pues digamos este tango primitivo que nos encontramos, digamos tango primitivo al que es hasta la llegada de Gardel, ¿de acuerdo? Más o menos hasta que llega Carlos Gardel. Carlos Gardel, ten en cuenta que lo cambia absolutamente todo. Es un tango, sí, de mucho facón, mucha sangre, mucho de todo, ¿de acuerdo? O sea, muchos celos, me he matado a la que me engañó, esta cosa de la maté porque, esa frase que tenemos de la maté porque era mía. ¿De acuerdo? Es decir, pues esta frase, digamos, es la que más se va a repetir. Mucho ambiente de boliches, es decir, bares, mucho ambiente de taberna, mucho alcohol, es decir, y todo este rollo. Pero cuando llega Carlos Gardel, la cosa se tranquiliza, ¿de acuerdo? Carlos Gardel, tened en cuenta que es una de las cosas, tened en cuenta en Argentina, tiene una especie de santísima trinidad, que son Carlos Gardel, Evita y Maradona, ¿de acuerdo? Que deben ser el padre, la madre y el hijo díscolo, porque si no, no sé muy bien, ya os digo, el hijo golferas o algo así, ¿de acuerdo? Es decir, y es muy curioso porque tanto Evita como Maradona han sido bastante cuestionados a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, con Evita, por ejemplo, hoy en día se la está reivindicando bastante después de una época de echarla abajo completamente. Maradona, pues Maradona, aunque no tenga, es una persona cualquiera. No es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, ya digo, es decir, pues Maradona es Maradona, ¿de acuerdo? Y en fin, pues claro, como futbolista, la mano de Dios, esas cosas, pero luego sus cosas en casa, pues ya el chico ya se dedicaba a otras historias, ¿de acuerdo? Es decir, que han sido más o menos cuestionados, pero Gardel nunca ha sido cuestionado, salvo, digamos, en cuestiones menores, por ejemplo, el tratar si era o no era homosexual, que creo que es algo que no viene al caso, ni siquiera pensar en ello, ya os digo, pero es muy curioso porque aparte de ser el único no cuestionado, es el único de los tres que no nace en Francia, perdón, no nace en Argentina. Nace en Toulouse. ¿De acuerdo? Nace en Toulouse, en Francia, ya os digo, hijo de madre soltera. La leyenda, sabéis que bueno, luego sobre estos personajes ha surgido muchísima leyenda, quiere que fuese hijo de un aristócrata, hijo secreto y tal. Me temo que, lo siento don Carlos, pero no, ¿de acuerdo? Es decir, la leyenda ha querido muchas cosas, ¿de acuerdo? La madre migra a Argentina dentro de estas oleadas, yo digo, y él crece en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Por cierto que tampoco va a morir ni siquiera en Argentina, muere en Montevideo. ¿De acuerdo? El 24 de junio del 36, del 36 del 35. Es decir, justo cuando despega el avión que hace ñío, ¡pum! Y se estaza. ¿De acuerdo? Es decir, el 24 de junio, festividad de San Juan. Pues yo digo, pues por Gardel, él llega y él reunía un montón de condiciones, ¿no? Es un hombre más o menos guapo, es un hombre con una cierta planta, un hombre con una voz de barítono absolutamente exquisita, un hombre que además mimaba las letras cuando las cantaba, que daba auténtico gusto oírle. Es decir, porque cuando oímos a Goyeneche, cuando oímos a Rivero, que para mi gusto son mejores que Gardel, ¿de acuerdo? Y perdón por la blasfemia. Es decir, pero digamos que no tienen ese cariño con que él entona las letras, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, Mano a Mano, una de las que tenemos aquí, o La Comparsita, es capaz de cantarnos bien y de que nos creamos cursiladas como los tarritos con lacitos de con moñitos. Los tarritos con moñitos, efectivamente, de Mi Noche Triste, perdón, de que decía Mano a Mano, Mi Noche Triste. ¿De acuerdo? Cuando canta, que sabe que Mi Noche Triste es curiosamente el primer tango grabado. ¿De acuerdo? Es el primer tango que graba Gardel, creo que es el primer tango grabado, por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos. Yo digo, y a partir de ahí se inaugura una nueva etapa en el tango. Es decir, el tango, ¿qué sucede? Se empiezan a dar cuenta de que puede tener letras que no sean, digamos, ese catálogo de crímenes que parece una edición especial del Caso, ya os digo muchas veces, ya os digo, es decir, sino que se pueden cantar otras cosas. De hecho, pensad, el primer tango, Mi Noche Triste, es un tango absolutamente sentimental, es decir, es el hombre que está en casa diciendo, ay, que me han dejado aquí solo, y además que hasta el perrito se le muere. Claro, como por su ausencia no comía, pues al verle triste el otro día también le dejó. Qué cosas, Dios mío. La verdad que en estos primeros tangos sentimentales hay algunas cursiladas a nivel de piano blanco, ¿eh? O sea, cursis, pero cursis, como imaginaos un piano blanco y encima gatitos con lacitos, pues algo así, ¿de acuerdo? Y un ramito de violetas. Ya, más cursi ya no puede ser, ¿de acuerdo? Es decir,
Y junto a Gardel va a surgir uno de los compositores fundamentales de la historia del tango, que es San Enrique Santos Discépolo, ¿de acuerdo? San Enrique Santos Discépolo, más conocido por Discepolín, el chico pues alto no era, ¿de acuerdo? Pues Discepolín, hay una frase que se dice en la historia del tango, ¿no? Llegó Discepolín y se acabaron los malevos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dar cuenta de que se van a poder trabajar otras temáticas, por ejemplo eso, la temática del amor, la temática del abandono, a la que ahora me referiré con más calma, y abandonar un poco pues todo este rollo, digamos, de los facones y demás. De hecho, él compone un tango que para mí es absolutamente fundamental, que es Malevaje. Es decir, Malevaje, que aquí en España lo hicieron famosos el grupo que llevaba ese nombre, yo digo Malevaje, por cierto, un grupo al que habría que recordar de vez en cuando, es decir, un grupo que a pesar de que surge dentro de la movida madrileña, los tíos cantaban los tangos que daba gusto verlos, ya os digo, es decir, ahí os lo dejo, que los tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pues yo digo, pues Malevaje, ¿qué? El Malevaje es uno que le dice a la moza, le dice, ¿pero qué me has dado? Que estoy tan cambiado que ya no sé quién soy. Es decir, y que todos los malevos dicen, ¿pero qué le ha pasado a este? ¿De acuerdo? Con lo que ha sido. Con lo que ha sido. Es decir, me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción, ¿no? Y hay un momento en el que llega a decir, ayer de miedo, ¿cómo era? De miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi en la sombra, ofinao, pensé en no verte y temblé. ¿De acuerdo? Es decir, cómo el amor modifica este malevaje que se había ido formando en el suburbio. Y esto va a ser ya una línea que va a continuar absolutamente hasta más o menos los años 40, ¿de acuerdo? En los años 30, 40, veis que tener en cuenta que aquí las fechas tampoco son muy claras, surge lo que se conoce como el decarismo. El decarismo debe el nombre a un excelente violinista que es Julio De Caro, que es un poco el que va a dar la forma actual a lo que conocemos como tango. Es el que va a introducir los violines, va a crear la orquesta de tango tal como hoy la conocemos, es decir, violines, cello, contrabajo y bandoneón, básicamente, y habitualmente también con piano, ¿de acuerdo? Es el que lo va a introducir y digamos que le va a dar una carta de naturaleza, una carta artística al tango, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el tango ya lo necesitaba, porque el tango se había extendido absolutamente como la pólvora, ¿de acuerdo? Entre digamos, los franceses que van a adoptar el tango y para ellos va a ser algo increíble. Hollywood, que va a ver en el tango también una cosa absolutamente impresionante. Pensad que Carlos Gardel va a ser en su momento el artista mejor pagado de Hollywood. ¿De acuerdo? En su momento Carlos Gardel, un cantante argentino, va a ser el artista mejor pagado de Hollywood. Esto se dice muy pronto. ¿De acuerdo? Es decir, pues, ¿qué sucedía? Pues que realmente el tango va a necesitar eso, un carácter más artístico. ¿Quiénes van a surgir? Pues sobre todo eso, Julio De Caro, como digamos el creador de la orquesta de tango, y digamos dentro de la línea instrumental, esa otra figura fundamental que es Aníbal Troilo el Gordo, ¿de acuerdo? Aníbal Troilo, que es probablemente, con permiso de San Astor Piazzolla, es probablemente el mejor bandoneonista de todos los tiempos. Es decir, es algo absolutamente increíble. Hay un disco de duetos de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo que yo cada vez que lo pongo entro en éxtasis, me levanto así una cuarta de la silla más o menos. Es algo absolutamente impresionante lo que hacen esos dos señores con los bandoneones. Y pensad, o sea, un dúo de bandoneones, ¿de acuerdo? Y puede llegar a ser algo increíble, que en principio un dúo de bandoneones es como pensamos concierto para triángulo y silbato, o sea, poco más, ¿de acuerdo? Pero sin embargo alcanzan unas cotas de emoción artística absolutamente alucinantes, ¿de acuerdo? Y yo digo, y junto con ellos pues va a empezar a surgir toda una nueva generación de cantantes. Pensad que Gardel ya prácticamente o apenas pisa Argentina, o ya muerto a partir del 35, ya digo, y van a empezar a surgir estos nuevos cantantes. Julio Sosa, que es el primero que llega, Edmundo Rivero, que para mí es el más grande, sin duda alguna, con esa voz ya no es barítono, ese hombre ya es bajo, es decir, tiene una voz prodigiosa. Roberto Goyeneche, que es Roberto Goyeneche. Es decir, Roberto Goyeneche canta el tango a su manera, lo canta como le da la gana, y ahí está precisamente el encanto de Roberto Goyeneche, el polaco. ¿De acuerdo? Es decir, escuchadle porque es un hombre que merece la pena, aunque a veces es un poco empalagoso. ¿De acuerdo? Pero es bestial. Y yo digo, ¿y aquí qué es lo que sucede? Coincide con el peronismo. Y en el tango, digamos que va a haber, ya los malevos van a desaparecer, el tema del amor o lo que sea, insisto, va a ir
quedando un poquito más apartado, y debido a la modernización que está sufriendo Argentina en general y Buenos Aires en particular, va a surgir lo que para mí va a ser los mejores tangos, que son los de la nostalgia de barrio. Es decir, tangos como Sur, El último organito, bueno, ese es anterior, anterior. Y ese tango no lo tengo yo, el de Corrientes 348, segundo piso ascensor. No, a mí me encanta ese tango. No lo tengo yo entre mis favoritos, ya lo digo. Pero eso, tangos como Sur, que es una auténtica preciosidad, El último organito, en general todos los tangos de Homero Mansi. Los tangos de Homero Mansi normalmente suelen llevar la palabra el último, ¿no? El último organito, la última curda, es decir, o sea, son todos tangos de una nostalgia tremenda, o sea, tremenda. Oídlos cuando estéis de buen humor. ¿De acuerdo? Oídlo cuando estéis de buen humor, porque, madre mía, decía una amiga mía, una compañera de plástica que tuve, que Astor Piazzolla era el padre de la depresión. No. O sea, es Homero Mansi, ¿de acuerdo? Eso sí, qué letras me hacía ese muchacho. O sea, qué letras me hacía, qué melodías, ya os digo, una canción como Sur no la he incluido porque se sale un poco de este tema que queríamos tratar, que es el amor. A mí me parece uno de los tangos más bellos jamás compuestos. Ya os digo, la última curda, el motivo, madre mía, qué tangos. Pero digo, es que en esta época surgen unos tangos absolutamente increíbles, ¿de acuerdo? A partir sobre todo de esa nostalgia del barrio que ya no está, del barrio que se ha transformado, de la ciudad que es diferente, y entra otra dimensión que esa ya es casi más graciosa, ¿no? Es decir, gracioso en el sentido, cuando yo digo gracioso, ¿de acuerdo? Que es el tango patriótico. ¿De acuerdo? Surge ahí cada mamotreto. Hay uno que: yo tengo la suerte de ser argentino, nacer en la patria más linda y mejor. O sea, una cosa, bueno, que el estribillo es una lista de los estados de Argentina. Es una lista, o sea, es increíble. De verdad, es increíble. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué sucede esto? Pues entre otras cosas porque, digamos, esta población maleva había ido desapareciendo progresivamente. ¿De acuerdo? Es decir, conforme las ciudades van evolucionando, las condiciones de trabajo mejoran y demás, desaparece, digamos, todo este ambiente malevo que habíamos tenido en los años 10, 20, etcétera, que es un poco lo que nos sucedió aquí en España. Recordéis los años 70, 80, ese cine kinky. Es decir, ¿qué pasó con el cine kinky, Joel Vaquilla y todas estas películas? Porque desapareció, porque realmente, digamos, ese mundo desapareció. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, desaparece hasta cierto punto, igual que desaparece el malevaje en Argentina, hasta cierto punto. Aparece otro tipo de delincuencia, ¿de acuerdo? Pero ya no esa delincuencia, ¿de acuerdo? Y entonces el tango se tiene que ir adaptando a los tiempos. Y ya la última adaptación que sufre el tango es en los años finales de los 50, 60, que es cuando, digamos, el tango ya ha alcanzado su forma clásica con Julio De Caro y, digamos, entra en lo que podríamos llamar la vanguardia, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿por qué entra en la vanguardia? Pues sobre todo por la influencia del jazz. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que muchos músicos de jazz van a tocar con músicos de tango y viceversa. Es decir, ¿y qué es lo que sucede? Pues que van a surgir aquí dos figuras que son, primero, Horacio Salgán, un pianista excelente, con una influencia bebop total, es decir, un músico para mi gusto de lo mejorcito del tango, y luego pues probablemente el compositor de tango más grande de todos los tiempos, que es Astor Piazzolla. ¿De acuerdo? Astor Piazzolla, que ya va a llevar el tango a otras dimensiones de atonalismo, música minimalista y demás, pero tremendamente interesante. Compone hasta fugas de tango, ¿de acuerdo? O sea, es algo absolutamente impresionante lo que llega a hacer Piazzolla. El tango, a ver, termino en los años 60 más o menos, porque no quiero extenderme en esta historia de la música tango, pero hoy en día sigue vivo, ¿de acuerdo? Es decir, hay cantantes jóvenes de tango, sobre todo hay muchas mujeres, porque las mujeres, tened en cuenta que ha habido habitualmente pocas cantantes de tango, ¿de acuerdo? Tenemos a Libertad Lamarque, tenemos a la gran Susana Rinaldi, que es, para mi gusto es la mejor, Libertad Lamarque, que bueno, así tal, y Elenita Vargas. ¿De acuerdo? Cuidado con las cantantes latinas cuando tienen el nombre en diminutivo. Porque esa... ¿Cómo? No la obvies. Y Adriana Varela. Adriana Varela, efectivamente, se me olvidaba. Efectivamente. Yo digo, cuidado con las cantantes latinoamericanas cuando tienen diminutivo en el nombre. Tendría que ser Elenota, ¿verdad? Claro. Es como... A ver, si se llamasen Gervasia la Salvaje, dice, bueno, pues ya me lo espero. Pero decimos Elenita Vargas, y aquí tenemos una aquí, sí, que es Ándate con la otra.
O sea, de esto de que te gusta la otra, pues vete con ella, aquí tienes la puerta, y no sé qué, ¿de acuerdo? Luego está Paquita, la del barrio, ¿de acuerdo? Paquita, la de Bicho Malo, ¿cómo se llamaba? Animal Inmundo, Rata de dos Rata de patas. dos patas. Una canción, por Dios, escucharla si no la conocéis, ¿de acuerdo? Rata de dos patas de Paquita, la del barrio, que es algo increíble, o sea, es algo maravillosa esa canción. Ya digo, y luego están las hermanitas, no me acuerdo cómo se llamaban, son también dos hermanas colombianas, las hermanitas no sé sí. qué, que tienen una canción que son La Cuchilla. Tiene una telenovela. ¿De acuerdo? No, ¿Estas? Sí, es verdad. Las hermanitas no sé qué, bueno, pues cantan una canción que es La Cuchilla, que viene a decir que el día de la boda le rajo a tu mamá y te corto la cara con una cuchilla de afeitar. Sí, tela marinera. O sea, Vargas. Las hermanitas, ¿no? Vargas, creo que sí, efectivamente. Ya os digo, sí, que la segunda estrofa me encanta como empieza lo de borracho me lo he de encontrar, borracho tirado en un andén, borracho y toitico gomitado. Me encanta, en Colombia también tienen arrestos, sí. ¿eh? Yo digo, cuando tengan diminutivo, sospechad, ¿de acuerdo? Yo digo, Elenita, las hermanitas, Paquita. Yo digo, si se llamasen Gervasia la bruta, yo digo que probablemente no dirían cosas tan gordas como, digamos, las que sueltan estas muchachas, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues a lo que íbamos aquí es realmente un poco a qué pasa con el tango, ¿de acuerdo? El tango yo creo que no habla de amor. ¿De acuerdo? Yo creo que no habla de amor, sino que habla básicamente ni siquiera de desamor, ¿de acuerdo? Habla del despecho que provoca el abandono. De eso es de lo que habla el tango, ¿de acuerdo? Es decir, tened en cuenta esta gente, cuando llega a Argentina de la inmigración, ¿qué les pasa? Pues que están tremendamente solos, ¿de acuerdo? Están solos y están solos frente al mundo, que es peor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Para ellos la relación sentimental se va a convertir en algo absolutamente imprescindible, ¿de acuerdo? Digamos, ¿por qué? Porque les da calor de hogar, ¿de acuerdo? De cualquier manera, tened en cuenta que el calor que buscan ellos no es el calor de, digamos, de la mina, sino lo que buscan realmente, lo que están buscando todo es el amor de la viejita, es decir, el amor de la madre. ¿De acuerdo? Es decir, otro día podríamos hablar sobre el complejo de Edipo en el tango, que también tiene lo suyo. ¿De acuerdo? Que también tiene lo suyo. Ahí está uno, Cafetín de Buenos Aires, que dice algo así que vos se lo dedica a un bar. ¿De acuerdo? Y me dice que vos sois el único que me ha querido, aparte de mi madre. El bar. ¿De acuerdo? Sí, dice algo así. Si sos lo único en la vida que me recordó a mi vieja. Efectivamente, eso es lo que dice. ¿De acuerdo? Es una cosa de esto que dice, madre mía. Pero bueno, ya os digo... que realmente es un poco lo que van a buscar, es decir, ¿qué buscan? Básicamente, buscan una estabilidad, pero ¿cuál es el problema? Pues que realmente les va a ser muy fácil encontrar una pareja a todos estos señores, es decir, digo, coño, qué bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Argentina tocaban a 5 mujeres por cada hombre, ¿de acuerdo? Perdón, a 5 hombres por cada mujer, miento, cuidado, 5 hombres por cada mujer, ¿de acuerdo? Es decir... Carlos, que está al revés. Sí, en el blog lo he puesto también al revés. Efectivamente, tocar 5 hombres por cada mujer. ¿Esto qué va a hacer? Pues lógicamente todo este malevaje lo va a acrecentar, ¿de acuerdo? Pero aquí esto le da a las mujeres un poder brutal. ¿Por qué? Porque si no estoy a gusto contigo me voy con otro, que va a ser, que lo voy a encontrar en un momento. ¿De acuerdo? Es decir, y esto explica, por ejemplo, lo que es el cambio de la pebeta a la bacana. ¿De acuerdo? ¿Qué es la pebeta? La pebeta, digamos, mina es más general, ¿de acuerdo? Se refiere a una muchacha más o menos joven y demás, que suele ser la pareja, ¿de acuerdo? Y normalmente el taita, es decir, el hombre este, sea malevo o no sea malevo, ¿de acuerdo? Va a conocer a una pebeta, es decir, una muchacha más o menos inocente, etcétera, de la que se enamora. Pero ¿qué pasa? Que como el taita es muy malevo, pues entonces en casa nos vamos a encontrar de todo, desde malos tratos hasta desprecios, etcétera, etcétera, y sobre todo, digamos, esa incapacidad de traer dinero a casa, ¿de acuerdo? Debido a las condiciones laborales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la mina va a buscar a alguien, digamos, que le aporte para el bullón o que lleve pesos al bullying. ¿De acuerdo? Aportar para el bullón, que es, digamos, dar dinero para la comida. Y llevar pesos al bulín, pues es traer dinero a casa, básicamente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que se van a ir con otro. Y entonces van a buscar a que más dinero tenga, que es un bacán. ¿Qué sucede? Que la pebeta inocente se ha convertido en una bacana.
¿La bacana qué es? Es decir, pues es esa mujer elegante en principio, pero también que tiene, digamos, esta visión de la vida hedonista, que se va con hombres que le puedan dar dinero y demás, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos cómo se produce ahí una transformación interesante de la mujer. Esto es lo que nos cuenta el tango, la transformación de la pebeta en una bacana. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en casi todos los tangos. Si vamos a Esta noche me emborracho, ¿qué nos encontramos? Con el hombre que ve a la muchacha, pero la bella prácticamente hundida. Si vamos a Y taconando salió, nos damos cuenta de la mujer que dice hasta aquí hemos llegado. ¿De acuerdo? En Mano a mano, un poco lo mismo. Pues uno que es maravilloso, Carnaval, es decir, ves eso, se encuentra a la muchacha, además me encanta la primera frase, ¿sos vos, pebeta? Como diciendo, no te conozco. Es decir, ¿por qué? Porque está a la puerta de un baile donde la entrada vale un platal. ¿De acuerdo? Que es un platal, un dineral. ¿De acuerdo? Es decir, es que me encanta manejar el lunfardo, lo siento, sí que lo manejo mal, que me perdonen los argentinos si hay algún argentino en la sala, pero me encanta porque es que tiene una sonoridad absolutamente delirante. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ¿qué pasa? Pues que de repente el hombre se ve solo. ¿De acuerdo? ¿Este hombre realmente quería a la pebeta? No lo sabemos. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Es muy probable que tuviera, digamos, una dependencia sexual. Es muy probable que la necesitase para tener el bulín en orden. ¿De acuerdo? Es decir, para tener la comida hecha, tener la ropa preparada. Ahí lo dice, en un momento, andate con la otra, por ejemplo, hay un momento le dice, aquí tenés el traje y la camisa que acabo de planchar. ¿De acuerdo? Es decir, así se lo dice. Es decir, o por ejemplo, en Amablemente, hay un momento en que le dice, bueno, ya veréis la historia porque es genial, le dice, prepárame un par de mates. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente, digamos que la mujer la vas a tener ahí. Entonces, el hombre, ¿qué va a hacer? Va a lamentar esa pérdida. El hombre va a estar lamentando esa pérdida continuamente de por qué te fuiste, etcétera, etcétera. En algún momento llegan a ser casi paródicos, ¿de acuerdo? Y de hecho, Lelutier, ese magnífico grupo argentino de humor, si no lo conocéis, por Dios, estáis tardando, tienen una obra que es Pieza en forma de tango, en el cual empieza toda la cosa. Cuando llego al bulín que vos dejaste esa noche de palabras y de tragos, rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas, ¿no? Dice, joder, es totalmente tango, si os fijáis, esto es un tango de libro. Vale, el estribillo dice, ¿por qué te fuiste, mamá? ¿De acuerdo? Es decir, es una canción que está dedicada a la madre, ¿de acuerdo? Es decir, que probablemente lo más divertido de la canción es, oye, ¿por qué te fuiste, mamá? No tiene nada que ver con el complejo de Edipo, ¿de acuerdo? Sino sí un poco a eso que os decía, que lo que se está buscando realmente es a la vieja, se está buscando a una madre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente una de las cosas que tiene el tango es que el hombre muchas veces va a ser consciente de que ha sido su culpa. Es decir, de que le han abandonado por su culpa. Es decir, no tanto a lo mejor por no haber sabido llevar dinero o por cosas de este tipo, sino por el maltrato. ¿De acuerdo? O aquí tenemos Confesión, o sea, Confesión, que es uno de los tangos más duros que yo he oído en mi vida, lo de fue a conciencia pura que perdí tu amor. O sea, es que fijaos qué frases, o sea, que, madre mía, decíamos el otro día con la copla, de las frasecitas de la copla, pero las del tango tienen también tienen su aquel. Ya os digo. El recuerdo que tendrás de mí será. El recuerdo que tendrás de mí. Golpeándote como sí. No, dilo. Sí, en este tango, en el de Confesión, dice: el recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado. O sea, cuando tú me visualices va a ser cuando te daba palizas. Sí. Es impresionante, ¿de acuerdo? Es algo alucinante en muchos tangos, ¿de acuerdo? Es decir, pero ahí digamos que se titula Confesión, es decir, él está diciendo, a ver, que lo he hecho fatal, que lo he hecho pa'l culo, es que ni siquiera pide perdón, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera pide perdón, dice, la he cagado, pues la he cagado. Es decir, es algo absolutamente eso. ¿Por qué? Porque seguimos con esos esquemas de la virilidad, ¿de acuerdo? De la masculinidad, en este caso tremendamente tóxica, ¿de acuerdo? Pa' tóxico ya lo veremos Amablemente. ¿De acuerdo? Amablemente es que hay que leerlo. Yo estoy insistiendo por si acaso a Lidia, porque esta vez lo que he hecho es que le he dado unos cuantos y le he dicho, elige tú que quieras, ¿de acuerdo? Yo para mí elegir entre letras de tango... Está señalado, hombre. Es como esto cuando le preguntamos a un niño lo de a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Es decir, siempre si cojo un taco así me va a quedar otro taco así que no he cogido, ¿de acuerdo? O sea, porque es que de verdad es que me fascina el tango, es una cosa absolutamente impresionante.
lo que tengo yo con esta música. Pues esto amablemente ya lo veréis porque es brutal, ¿de acuerdo? Esa masculinidad absolutamente tóxica que luego vemos, por ejemplo, en otros tangos como, ¿cómo se titula? De Puro Guapo, ¿no? De Puro Guapo, por ejemplo, fijaros, no solamente nos refleja esta visión del hombre, sino la visión que tiene la sociedad, ¿de acuerdo? Es un tipo que llega a un baile a buscar a la moza. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? ¿Cómo es? Sobre ella salta, ¿cómo era? Y como un tigre sobre su presa, salta ligero y asienta el tajo. Es decir, le pega ahí el navajazo en medio de todo el mundo. Pero cuando se aleja, ¿cómo se aleja? Dice, entre un murmullo de admiración. La hago como a gente, mira, qué macho el tío. Eso sí, y dice, y al final me encanta lo de, se volvió y de puro guapo. No, les gritó de puro guapo, me he cobrado su traición. ¿De acuerdo? O sea, de puro guapo. Ojo, guapo en el tango no significa bello, ¿de acuerdo? Sino valiente, chulo, lanzado, chulo, etcétera. ¿De acuerdo? Un taita guapo no es un tío bien plantado, ¿de acuerdo? Sino que es un macarra, hablando en plata, ¿de acuerdo? Es un macarra, un taita guapo. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que aquí hay que tener cuidado con los significados, porque muchas veces, incluso, yo ahí me pasaba con el tango de Amablemente, hay un momento en el que dice la mina jaboneada, y yo, como bueno, es la canción, o poema, lo que sea, va evolucionando de una manera, yo dije, pues será tranquilizada, ¿no? Jaboneada, más suave, tal. No, es asustada. ¿De acuerdo? Fijaos, jabón, pues dice, es decir, fijaos que muchas veces encontrarles así este tipo de cosas, claro, cambia la interpretación del tango, del poema que yo tenía, la cambia bastante. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues digamos que esto es lo que vamos a tener. Esto siempre va a estar en la boca, igual que veíamos que la copla estaba en boca de una mujer, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tenerlo en boca de un hombre. ¿De acuerdo? Esta es una de las razones por las que ha habido tan pocas cantantes de tango. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, me puedo imaginar a Libertad Lamarque, Susana Rinaldi, Varela, Adriana Varela, etcétera. Me las puedo imaginar cantando Malena, por ejemplo, ese maravilloso tango. Me las puedo imaginar cantando Sur, pero no me las puedo imaginar cantando Mano a Mano, no me las puedo imaginar cantando De Puro Guapo, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente el repertorio del tango para la voz femenina es extremadamente limitado. ¿De acuerdo? Es extremadamente limitado y es una pena porque cuando salen algunas como Varela o sobre todo, para mi gusto, Susana Rinaldi, madre mía, con esa voz que tienen absolutamente maravillosa. Luego las de los 40-50 tiene una voz de esto de radio vieja, ¿no? Es decir, que no es por el sonido, es que hay que cantar así. Es una cosa un poco, no sé, ya digo, yo por ejemplo Libertad Lamarque, lo reconozco que no puedo con ella. ¿De acuerdo? Yo Libertad Lamarque, lo siento, será maravillosa, pero no puedo con ella. Es decir, Libertad Lamarque fue la primera que popularizó la de Salud, Dinero y Amor. ¿De acuerdo? Veis que eso era un tango en origen. ¿De acuerdo? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿De acuerdo? Es decir, en principio era un tango. Y luego se convirtió en otra cosa un poco más rara. Pero bueno, pues yo digo, pues esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, ese, digamos, ese abandono, ese dolor del abandono, que ¿cómo se va a mostrar? ¿Se va a mostrar en arrepentimiento? Además, no. Se va a mostrar en despecho o en desprecio. ¿De acuerdo? Es decir, esta noche me emborracho. Es decir, cuando ve a su examante y dice, y pensar que ese cascajo fue mi locura. ¿De acuerdo? Es decir, sí, porque la ve absolutamente ya caída en el barro, alcoholizada y demás, ¿no? Y por eso dice, esta noche me emborracho, me mamo bien mamao, para no pensar. Me encanta esa manera de me mamo bien mamao. O sea, es que son brutales. Ya sabéis que nunca alguien hace nada, uno no se mama bien mamado, ni mamao, sino mamao. En el tango, ¿de acuerdo? Mamao. Es decir, los participios van así caídos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo de me verás siempre golpeándote como un malvado. Sí. ¿De acuerdo? Siempre hay que hacer así esa caída. Ya digo. Pues eso. Que realmente aparece con ese despecho, ¿de acuerdo? Cuando se le dice, qué bien te trata el tío con el que estás, no se le dice, coño, cómo me alegro por ti, no, sino, ay, putón, ¿de acuerdo? Es más bien esa imagen de, ay, putón,
Yo digo que realmente da una imagen, es lo que decimos de esa toxicidad de la masculinidad tremenda, ¿no? Es decir, otros dicen, sí, bueno, espero que el que te tenga así se lo merezca. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no sé si el que te tiene así se lo merece, que dice, por ejemplo, en confesión, ¿no? Es decir, pero sí, al bacán normalmente se le suele, digamos, un poco tratar mal. Por ejemplo, mano a mano, es decir, tenemos ahí el caso de hoy vas con los amigos a tomar ricos licores y estas cosas, ¿no? Es decir, fíjate, cuando pues conmigo no ibas. Normal, mamón, no teníamos un duro como... De acuerdo, es decir, que siempre tenemos ahí esa cosa que realmente el problema que tenemos muchas veces con el tango es que perdemos el punto de vista femenino. ¿De acuerdo? Decimos, ay, pobrecito, cómo está sufriendo. Pero claro, si no vemos el punto de vista femenino, estamos perdiendo algo muy grande respecto a la interpretación realmente de cómo es la relación de pareja en el tango. Es decir, y ya os digo, tenemos muy poco. Yo, por ejemplo, he traído únicamente 2, porque no creéis que hay muchos más. Uno que si Taconeando salió, es decir, que es el que de una chica que uno le come el tarro totalmente, es decir, y se la lleva al asfalto a un bulín de pensión, ya os digo, es decir, le come el tarro completamente, y Taconeando salió, pero es un hombre el que cuenta la historia de esta mujer. De acuerdo, es un hombre el que la cuenta. Por cierto, la versión de Edmundo Rivero con un trío de guitarras, esta canción es absolutamente magnífica, ¿de acuerdo? Es decir, y luego tenemos otra, que os decía de Elenita Vargas, el de Ándate con la otra. Ándate con la otra, que es un tango, no es muy conocido, además, curiosamente, no es un tango que sea especialmente de los más célebres, pero es un tango muy curioso, esa visión de lárgate, dice, si tus ojos me dicen lo que te pasa. Es decir, que ella será más buena, ella será más guapa y tal, pero o sea que no, dice, tal, y dice, llévate todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar. ¿De acuerdo? Si no meten la cursilada no quedan tranquilos. Hombre, no es cursilada, es muy triste. Joder, es cursi como un piano. Ay, qué hombre, que es San Valentín, Carlos. Coño, pero no, esto sería más para el día de difuntos, en tal caso, coño. Sería más para el día de difuntos, ya te digo. Sí, eso del retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar, joder. Es muy duro. ¿De acuerdo? Pero yo digo que la letra del tango lo que tiene es eso, es decir, sobre todo ese despecho que nosotros vemos desde la perspectiva del varón, ¿de acuerdo? La copla, por ejemplo, nos parece mucho más simpática que el tango. Es decir, quiero decir que nos despierta más simpatía hacia esa persona que sufre, ¿de acuerdo? En cambio, en el tango no. En el tango no acabamos nunca de decir, pobre chaval. Es decir, porque siempre nos queda ese de algo habrás hecho. ¿De acuerdo? Algo le habrás hecho. Que la mina te ha dejado amurado. Algo le habrás hecho. ¿De acuerdo? Es decir, siempre nos queda ahí esa duda de qué demonios habrá hecho el taita para que la mina lo deje amurado. ¿De acuerdo? Amurar, por cierto, es muy curiosa la etimología de esta palabra. Amurar es abandonar. ¿De acuerdo? Es decir, y amurar también era, en principio, en el lunfardo, era ir a la cárcel. O estar en la cárcel, ¿de acuerdo? Estar amurado era estar en la cárcel. ¿Qué pasaba? Que cuando te metían en la cárcel era cuando la mujer aprovechaba para largarse. ¿De acuerdo? Entonces, por desplazamiento semántico, es decir, ese momento que era que aprovechaban las mujeres para irse pasó a significar el abandono. Esto es una cosa bastante... Me hace mucha gracia ese desplazamiento semántico. Qué sociológico, ¿eh? Así Sí. Sí, no, es que tened en cuenta que, a ver, el tango es muy interesante verlo sociológicamente. Lo que pasa es que, como he querido centrar un poco en el amor por ser una fecha tan entrañable, pues ya os digo, ya sabéis que, bueno, yo el día de San Valentín, aquí lo llevo, o sea, es algo... Vamos, una locura absoluta. ¿De acuerdo? Yo digo, es decir, pero sí es muy interesante, es decir, y de hecho, por ejemplo, casi todas las historias que encontráis del tango, libros sobre tango, entran en estas dimensiones sociológicas, ¿de acuerdo? Porque es una música que es absolutamente inseparable de su ambiente. Es decir, el tango sin el Buenos Aires de 1910 es absolutamente incomprensible. Es decir, ¿por qué esta gente se pone así? ¿De acuerdo? Del mismo modo que la copla es incomprensible sin la situación de las mujeres españolas a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta una de las cosas por las que me gusta a mí hablar de estas músicas populares, que normalmente pasamos al lado de ellas y ni nos damos cuenta. Es decir, oímos las letras y decimos, a lo mejor hasta nos reímos con algunas barbaridades. Recordad el otro día Trigo Limpio.
¿De acuerdo? La de María Manuela, me escuchas, yo de vestidos no entiendo. Bueno, pues hoy con Amablemente, yo reconozco que la primera vez que yo escuché Amablemente estuve riéndome 5 minutos. Porque el final es que vais a ver, o sea, el final es absolutamente ¡zacapaca! ¿De acuerdo? Es como si de repente viniera, yo qué sé... Vamos, repentino, muy de repente, sí, en un sí, verso. Sí, como si viniese un culturista y de repente nos pegase una colleja y ¡pah! Y se nos salieran así los ojos, ¿no? O sea, es un final de esto que dices, ¡madre mía, qué final! ¿De acuerdo? Es decir, pues yo reconozco que la primera vez que yo escuché Amablemente, recitado por Edmundo Rivero, me tiré 5 minutos riéndome, os lo juro, de decir, ja, 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 qué historia. Claro, luego cuando reflexionas, dices, pero ¿de qué coño me he reído yo? ¿De acuerdo? Esto es como cuando leemos, cambiando un poco de tema, ¿no? La familia de Pascual Duarte, me imagino que la conoceréis. Cuando leemos la familia de Pascual Duarte, hay un momento en que el cerdo le come las orejas al hermano subnormal, y es que nos partimos todo el culo de la risa. Y luego cuando termina dices, pero ¿yo de qué me he reído? ¿De acuerdo? Es decir, esto es una de las cosas que tienen los grandes genios, ¿no? Es decir, que pueden provocarte una sensación para luego al final, ¡zaca!, meterte así metértela bien, una buena colleja, efectivamente, para que tú mismo reflexiones y decir, ¿cómo me he podido estar riendo de esto? ¿De acuerdo? Es decir, pues con el tango nos pasa un poco lo mismo. Nos reímos, decimos, fíjate los taitas esto, fíjate, tanto facón para arriba, facón para abajo, ¿de acuerdo? Es decir, el facón es el puñal, por cierto, no lo he dicho. Faca, bueno, ¿no? en el cartel lo tenéis explicado, es como, digamos, ahí tenéis el malevo, y luego el corazón destrozado, es decir, y, digamos, los facones, ¿de acuerdo? Ha sido quizá uno de los carteles más irreverentes que he hecho, lo reconozco, que he cogido el corazón de la Virgen de los 7 puñales, ¿de acuerdo? Y no me he cortado un pelo de ponerlo en una foto de Carlos Gardel. Yo digo, es un poco, ten en cuenta, quería meter un poco el tema un poco medio religioso que respecto a Gardel, ¿no? Es decir, y sobre todo, es decir, cómo en el tango se confunde absolutamente todo, ¿de acuerdo? Pero es eso, que si vais a buscar amor en los tangos, no vayáis. ¿De acuerdo? Que algo vais a encontrar, o seguro que hay un par de ellos, por ejemplo, en muchos de estos de nostalgia de barrio, por ejemplo, Sur no sabemos muy bien si lo que echa de menos es el amor de la adolescencia o si echa de menos el barrio, ¿de acuerdo? Es un tango bellísimo, lo pondré en el blog para que lo veáis, para que lo oigáis, aunque no venga aquí la letra. Pues yo digo... No, me gustaría saber tu opinión sobre, porque el tango no se entiende sin la letra, sin el que lo canta, sí, y sin la música. Efectivamente. Pero yo creo que le faltaría una pata a la mesa, y es el baile. Trasladar eso a la al baile. El baile, efectivamente. Todos los tangos no son iguales. Y entonces el tango, es que eso es una maravilla. Sí, el tango... Y eso yo creo que le falta algo, tu opinión. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es algo... Absolutamente de acuerdo que el tango además puede ser el baile de salón más complicado que existe, es decir, en el cual además hay que tener una pareja fija para bailarlo, porque si no tú no puedes coger y decir, venga, bailamos un tango líder, bueno, venga, improvisar, no, imposible, se tienen que entender perfectamente y demás, y luego además que es un baile que, fijaos que con toda esta complejidad y demás, es un baile que nace como una parodia nace como una parodia del vals, nace como una parodia de los bailes, digamos, de la clase alta, ¿de acuerdo? De la gente que pasaba al lado de las salas de baile, los veía bailar y marchaban, ¿no? Es decir, como imitando, en plan parodia, lo que estaban haciendo los otros que estaban bailando. Entonces, surge como una parodia, pero se convierte en una cosa absolutamente increíble, además, con un vocabulario totalmente... Yo, por ejemplo, hay una ahí que te abracen las paradas. Una frase en mano a mano que dice, ¿qué quiere decir esto? Que las paradas del autobús, no, las paradas son en el tango cuando hacen plas. Es decir, cuando hacen como que van a avanzar pero no avanzan, entonces que te abracen las paradas, claro, porque hay que abrazar a la muchacha. Es muy curioso, pero yo digo, pero sí, efectivamente la cuarta parte del tango es la cuarta pata. Sí, totalmente. Igual que, por ejemplo, en la copla no tenemos baile, igual que en el jazz no tenemos baile, en el tango el baile es absolutamente fundamental, efectivamente, y además surgen prácticamente en el mismo momento. Eso sí, si queréis ver un tango bien bailado, no veáis los de Rodolfo Valentino, ¿de acuerdo? Rodolfo Valentino sale en un par de películas vestido de gaucho, sale bailando el tango, ¿de acuerdo? No lo veáis eso, de verdad. O sea, hay una película del recientemente fallecido y por desgracia Carlos Saura que se titula Tango,
¿de acuerdo? En la cual el argumento, pues hombre, podéis pasar absolutamente de él, pero tiene unos números de tango, tanto de baile como de música. Entre otros sale el magnífico Horacio Salgán, del que os he hablado hace un momento. Ya no sale Piazzolla porque estaba muerto. Por cierto, sale Salgán tocando, creo que con 84 años, y dice, madre mía. ¿Cómo? Julio Boca bailando, efectivamente, sí. Es una película, de verdad, si podéis ver la Tango de Carlos Saura, os la recomiendo porque la banda sonora es excelente y la película, el argumento es un poco tonto, pero los números de baile, lo que es la fotografía de Storaro, es algo absolutamente impresionante, ¿de acuerdo? Si ibas tú a decir algo, Carmen. Bueno, yo te quería dar las gracias, pero por poner en valor ese tango que muchas veces, pues eso, ¿cuál? Lo que tú estás diciendo no se pone en valor y de lo que ha dicho también decir que el tango no es amor, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no he terminado. Para mí el tango es abrazo. Entonces el abrazo, además es un sentimiento triste que se baila, la frase archifamosa, conocida por el tango, desde una admiradora del tango de bastante tiempo, pues te puedo decir que pues hay maravillas como el Gira Gira, hay desde Barenboim hasta mi vuelta. Sí, no, hombre, es que podríamos entrar en el tango, podríamos hablar en tangos tipo Cambalache, Gira Gira, de estos de reflexión sobre la sociedad. Ha hablado de Malevaje, Antonio Bartrina. No habrá otro Bartrina es muy bueno. Y hablando de fotografía, Isabel Muñoz tiene un libro de tango donde aparece justamente ese abrazo en el baile, que es no es hacer 1000 filigranas un tango escenario, un tango espectáculo, sino es un abrazo en el baile que representa todo en ese momento y es como si fuera pues todo un acto de amor, una representación tan creíble. Luego termina el baile y cada uno irá por su lado, pero sin ningún pudor, absolutamente sin ningún pudor, y si no, es un esperpento. A ver, que el tango es abrazo, totalmente de acuerdo, pero que el abrazo sea amor ya no tengo, ahí eso no te doy tanto, ahí podríamos hablar. Que en el momento creo que sí, y luego además están pues todo lo que ha desencadenado, pues Piazzolla con Adrián Iáez, cuando lo junta con el pero no, aquí es claro, es tango puro. Si es que podríamos estar hablando aquí del tango como género musical horas, pero el tema es que la cuestión era el amor, es decir, hemos centrado en el amor, claro, podríamos. Puede ser nostalgia. Claro, yo ya he dicho desde el principio he dicho que a mí me parecen mucho más interesantes los tangos de nostalgia que los tangos de amor, ¿de acuerdo? Es decir, lo del amor es eso, a ver, depende de lo que consideremos amor, claro, eso para empezar, amor. ¿De acuerdo? Es decir, define amor, acaba de decir Lidia, ¿no? Es decir, yo para mí lo del amor yo lo veo muy accidentalmente, ¿de acuerdo? Yo el amor lo veo en los boleros. En los boleros sí que veo amor, además ese amor esperanzado, el frenesí del bolero, ¿no? Es decir, fijaos que en el bolero siempre hay una esperanza. Por mal que estén las cosas, siempre en el bolero hay una esperanza. No, pero en la desesperanza, es desesperanza, pero no desesperación. Porque la desesperanza te lleva a esperar que por lo menos se arregle el asunto. ¿De acuerdo? Sí, no, yo estoy hablando del bolero. Pero yo digo, bueno, el bolero. Por ejemplo, ahí sí que tenemos amor, vaya, sí tenemos amor, pero hasta somos novios, ¿de acuerdo? Es decir, hablando de cursiladas, ¿de acuerdo? Es decir, que mira qué bonita esa canción, pero bueno, yo digo, amor tenemos en la copla, ¿de acuerdo? Amor tenemos prácticamente en todas las músicas populares habidas y por haber. Pero en el tango, insisto, tenemos más bien ese despecho, es decir, ese dolor, creo yo, que efectivamente que es posible que era porque el hombre estaba tremendamente enamorado.
a mí me lo tendrían que demostrar. No vamos a acabar con la letra, se ve claramente. Bueno, pues ya os digo que más o menos esto es un poco lo que quería comentar sobre el tango, que al final me he ido un poquito. Al final me he ido un poquito. Y bueno, y cedo a Lidia, que se va aquí a leer por los que ella haya elegido. ¿De acuerdo? Me gustan todos. Ya os digo, al final he elegido 8 o 9, no sé, esta vez ha sido ala, venga, toma y ya. Elige lo que quieras por eso, porque no quería yo aceptar la responsabilidad y luego decir, es que falta este. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que yo cuando los tangos que me gustan, no es que me gusten. O sea, es que si tengo que matar a alguien porque no le gusta, lo mato. A facón. ¿Qué? A facón. A facón sacado. Aprieto la mancha de mi facón y la mancha es el mango. ¿De acuerdo? O sea, ya tenéis el diccionario. Lidia. Bueno, 2 aclaraciones muy rápidas. Voy a intentar leerlo con las reminiscencias que yo tenga de acento argentino, porque la entonación de los tangos y la pronunciación de, ¿sabéis?, muchas terminaciones de silencias verbales, muchas vocales seguidas de R, se entiende mucho mejor y la rítmica y la entonación es más bonita si lo intentamos hacer con algo semejante a cómo sonarían en Argentina, porque ya sabéis que el acento argentino y el tango son indisolubles totalmente, igual que hay muchísimas canciones o muchísimos géneros musicales que se pueden leer con un acento gallego o catalán o que quedan bien, pues el flamenco tiende a un acento y el tango a otro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado vamos a explicar un poquito por qué Carlos ha ido escogiendo algunos de estos tangos, aunque nos hayamos dejado otros muy importantes. Mi noche triste es este tango en el que se habla de lo que al principio nos parece, bueno, pues como un amor bonito, de, ay, qué triste estoy porque ya no estás, te echo de menos, pero realmente lo que echo de menos es que llego a casa y no me la encuentro arreglada. Es que creo que vas a venir y voy a tener este hogar confortable y no lo voy a tener. Entonces lo que decía Carlos era muy interesante. ¿Echas de menos a la pareja o echas de menos a la madre, a la cuidadora, a la enfermera, a la limpiadora, ¿no? Que es lo que echas un poco de menos. A ver, mi noche triste. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar y me detengo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como si estuvieras vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos, adornados con moñitos todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Fijaos el tema del alcohol, se encurdela, ¿de acuerdo? Es decir, antes dije lo del perrito, el perrito es de la comparsita. El perrito es de la comparsita. Es que se me mezclan, la comparsita. Es verdad, mi noche triste y la comparsita, yo no sé por qué, pero ahí tengo contaminaciones textuales. Vale, esa era la parte como más tierna, más bonita, más de echo de menos tu amor y estoy triste y la casa que vacía sin ti, etcétera, etcétera. Ahora vamos con malevaje. Otra cosa, ¿qué es el malevo? Es decir, este canalla, este seductor, macarra. O sea, que no vamos a andarnos no, es el bandido romántico, no. El amante bandido. ¿De acuerdo? No, o sea, a ver, que este no es Robin Hood, que es el vaquilla. Pero que se ha quedado en nada.
que me he enamorado y con lo que yo he sido, ¿en qué me he quedado, no? Entonces está como un poco, casi con vergüenza, como todos los malevos, todos los de la pandilla me miran como diciendo, pero bueno, ¿este qué le ha pasado? ¿No? Con lo que ha sido y en lo que se ha quedado con el amor, ¿no? Malevaje. Decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ven que estoy embretado, vencido y maniao en tu corazón? Te vi pasar tangueando, altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja. El pucho es la colilla del cigarro. Colilla del cigarro. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz.